Muy buenas tardes con todos los presentes. Reciban todos ustedes un cordial saludo a nombre de la Academia Peruana de Derecho Ambiental y una afectuosa bienvenida en este espacio académico en el que podremos conocer más sobre los créditos de carbono, en qué consiste este mercado de carbono, cuáles son los objetivos, cuáles son las tendencias y, por supuesto, otros aspectos legales. Tenemos el honor en esta oportunidad de contar con la docente Blanca López Baza, quien es especialista en Derecho Forestal y Cambio Climático y, por supuesto, una reconocida profesional en la materia. Voy a dar primero una breve reseña sobre su hoja de vida. La docente Blanca López Baza es licenciada en Derecho en España y en Francia con maestría en Políticas Europeas por el Colegio de Europa, con maestría en Derecho de Energías Limpias por la Universidad de Berkeley, California, y es exalumna del programa en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro observador en el grupo de trabajo del proyecto sobre la naturaleza jurídica de créditos de carbono del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y miembro observador en la reunión conjunta de expertos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la naturaleza jurídica de los créditos de carbono voluntarios. Actualmente socia y gerente legal en Pascay SAC. Bienvenida, doctora Blanca, tiene usted el uso de la palabra. Hola, buenas tardes, Joyce. Muchas gracias y muchas gracias también a la Academia por esta invitación para dar esta charla. Bueno, si me permiten, antes de iniciar la charla sobre mercados de carbono y créditos de carbono, em, voy a compartir pantalla. Si me permiten, primero, por favor, presentar, bueno, Pascay. Soy, como decía Joyce, gerenta legal de Pascay, y Pascay es una empresa peruana que nació de la convergencia de profesionales que trabajábamos en temas de cambio climático y proyectos RED. Ahora veremos qué son los proyectos RED en la Amazonía peruana. Entonces, viendo la necesidad de traer una asistencia técnica a nivel local, traer la asistencia técnica a las poblaciones locales sobre justamente estas metodologías y el avance de créditos de carbono y mercados de carbono a nivel internacional, decidimos crear Pascay como una empresa justamente de asistencia técnica a las poblaciones locales para asistirles en el desarrollo de proyectos de carbono, ¿no? Entonces, contamos con servicios especializados a empresas a nivel de asesoría técnica sobre mercados de carbono y el desarrollo de proyectos de carbono, pero también tenemos proyectos propios, como por ejemplo tenemos un proyecto en cocinas mejoradas y, como les comentaba, damos asistencia a diferentes poblaciones locales en diferentes iniciativas que tienen de proyectos de carbono forestal. Por ejemplo, tenemos un proyecto con concesionarios en Madre de Dios y esperamos en el 2026 también poder iniciar proyecto con una comunidad nativa y con pequeños productores en Perú. Entonces, para que entiendan un poquito también desde qué perspectiva les voy a hablar, el público, perdón, el público, claro, es amplio porque estamos retransmitiendo en Facebook también. Entonces, voy a dar información de manera general sobre mercados de carbono. Quien esté familiarizado con mercados de carbono, algunas cosas las conocerá, pero luego también voy a entrar en detalles de casos de jurisprudencia que quizás no han tenido la oportunidad de conocer. Entonces, en un primer momento vamos a ver qué son los mercados de carbono y cuáles son sus objetivos para que entiendan por qué surgen estos mercados y con qué propósito y cómo funcionan, para luego pasar a ver tendencias de mercado, cómo han ido evolucionando a nivel de volumen, pero también a nivel de precios, y también, justo como la COP30 de Brasil justo acaba de finalizar, vamos a hacer también un punto sobre qué podemos esperar
a partir del 2026 a raíz de esta COP. Y por último, como precisamente la charla es en el marco de la Academia Peruana de Derecho Ambiental, vamos a focalizarnos más en temas legales. Entonces, empezando por la base y el inicio, ¿qué son los mercados de carbono y sus objetivos? Muy bien, tienen que tener en cuenta que hay dos tipos de mercado, los regulados y los voluntarios. Los regulados son los mercados de carbono cuyas reglas y metodologías las deciden, las acuerdan estados con soberanía. El mercado voluntario, las reglas y las metodologías las van a acordar entidades privadas. Precisamente el regulado, por ser estados, las reducciones de emisiones que se hacen en esos mercados están vinculados a la NDC. La NDC son las contribuciones nacionalmente determinadas por los estados. Es una métrica que decide un estado, que se compromete un estado a cumplir y a nivel de mercados pueden hacer acciones de mitigación. En cambio, en mercados voluntarios es otra caja, está la caja de las NDC, donde los estados hacen acciones de mitigación, y está la caja en mercados voluntarios. En los mercados voluntarios son mercados donde empresas, por ejemplo, o entidades privadas pueden compensar emisiones de gases de efecto invernadero que hayan tenido, ¿no? A través de la compra de créditos de carbono. Cuando compras un crédito de carbono, lo que estás haciendo es financiar una acción, un proyecto, una acción de mitigación. En nuestro caso, hoy vamos a ver solo bosques, el sector AFOLU, cambio de uso de suelos, bosques. La acción va a ser de mitigación en un bosque. Para darles un ejemplo, por ejemplo, de cómo puede usar un crédito de carbono del mercado voluntario una empresa, ¿saben los sellos LEED de edificios? Esto es sello LEED de edificio sostenible, por ejemplo, si van en San Isidro, ¿cómo se llama? Este recinto que son varios edificios nuevos donde está el restaurante Oso, y ahí, por ejemplo, varios tienen este sello LEED. Para tener el sello LEED tienes que demostrar cero, que eres carbono neutral. Entonces, si no vas a llegar a ser carbono neutral, puedes compensar cierto porcentaje con la compra de créditos de carbono, y aceptan créditos de carbono red de bosques. Entonces, por ejemplo, una empresa puede ir al mercado voluntario para comprar créditos de carbono con este propósito. En un mercado regulado, por ejemplo, va a ser más una empresa a nivel de la normativa, de donde tiene su central, su headquarter, le exigen cuotas de cumplimiento anuales de reducciones de emisiones, y a veces permiten que cierto porcentaje se cumpla a través de la compra de créditos de carbono, porque financias proyectos, por otro lado, vinculados a reducciones de emisiones o captura de carbono, ¿correcto? Y ahí participas en la NDC del país también. De todas maneras, va a depender también de la normativa del Estado. ¿Cómo funciona el mercado de carbono, ¿no? Un proyecto en bosques, si no tienes la espalda económica suficiente para invertir en el proyecto, por lo general vas a realizar un acuerdo con alguna empresa que quiera comprar créditos de carbono para que te anticipe un dinero para tú poder empezar a implementar el proyecto. Primero vas a tener que validar el proyecto ante un estándar internacional de carbono, si es a nivel de mercado voluntario, o si es a nivel de mercado regulado, vas a tener que validarlo ante la entidad que te solicite el Estado, ¿no? A veces los estados sí que aceptan los estándares internacionales de carbono, a veces hay estados que sí permiten créditos de carbono que utilicen en metodologías de estándares privados, o a veces hacen una mezcla de las metodologías de los estándares privados con algunos adicionales que ellos solicitan, que ellos requieren, ¿no? Entonces, validas, acto seguido pasas a desarrollar el proyecto e implementarlo, y una vez que lo estás implementando,
pasan a verificar tus resultados de reducciones de emisiones. En mercados de carbono se exigen resultados. No sirve solo hacer una acción. Por ejemplo, en un merece basta hacer la actividad. No exigen un resultado cuantificado de reducciones. Pero en mercados de carbono sí. Entonces, se verifica por un tercero independiente y si se confirman las reducciones, se emite un crédito de carbono, ¿no? Entonces, los documentos de créditos de carbono, luego lo vamos a ver cuando entremos a la parte legal, pero básicamente en ese documento se establece cuántas reducciones de emisiones tienes, cuántos créditos de carbono tienes y un crédito de carbono equivale a una tonelada equivalente de carbono. Hay diferentes gases de efecto invernadero, pero a nivel internacional se acepta como métrica mutualizada entre los diferentes gases el carbono, ¿no? Por eso es equivalente carbono. Y el crédito lo puedes vender. Si ya tenías un acuerdo previo para financiar tu proyecto y que te anticiparon, se irán las reglas, las cláusulas de ese contrato. Si es una venta sin anticipo de dinero, sales al mercado y vendes como vendrías cualquier otro commodity, café, cacao, es un commodity. ¿Cómo surgen los mercados de carbono? En el 92 se firma la Convención Marco de Naciones Unidas, pero en ese momento aún no se establecen métricas. En esa convención el hito fue que los estados se comprometen a hacer una acción global, pero no hablamos aún de NDCs, no hablamos aún de metas medibles como en el Acuerdo de París. Posteriormente a esta convención se adopta el Protocolo de Kioto en el 97. En este protocolo, que es el antecesor de los mercados de carbono, del artículo 6 en particular, hay los instrumentos del MDL y un sistema de comercio de emisiones. El MDL es el antecesor de lo que hoy nombramos como el artículo 6.4 del Acuerdo de París. Entonces, entra en vigor el MDL con el Protocolo de Kioto en el 2005. Se emiten los primeros certificados de emisiones de reducciones, los llamados CER, y se llega a hasta 2,5 millones de CER acumulados en el tiempo de la existencia y que estuvo en vigor el Protocolo de Kioto. Lo que sucede en el Protocolo de Kioto, y esto es importante para entender el boom de los mercados de carbono voluntario y por qué surgen, bueno, una de las razones por las que hubo el boom, no tanto porque surgen, disculpen. En el Protocolo de Kioto quedan fuera los proyectos RED, de reducciones de emisiones por deforestación y degradación. Solo se incluían los proyectos de reforestación y aforestación. Pero el RED corresponde, hace frente a una realidad del terreno. Ahora vamos a ver las gráficas de deforestación del Perú. Y entonces, en el mercado voluntario, entre privados, hay una demanda de esos tipos de proyectos. Por lo tanto, se acude a ese mercado para financiar este tipo de proyectos RED, entre otros. En Protocolo de Kioto se aceptaban ciertos proyectos, no todos. Entonces, con la firma del Acuerdo de París, cuando se adopta en el 2015, el artículo 6 va a sustituir al Protocolo de Kioto. Ahora veremos en la COP30, ya se ha acordado una fecha límite donde el MDL, a partir de junio del 2026, ya no puede haber proyectos MDL, tienen que haber transitado al artículo 6.4. Entonces, este es el histórico de cómo surgen los mercados voluntarios a partir de inicio de los 2000, a raíz precisamente de cubrir brechas no cubiertas por el Protocolo de Kioto, y cómo surgen los mercados regulados a raíz del artículo 6, pero que venían ya
de mercados regulados como el Protocolo de Kioto y otras iniciativas nacionales, por ejemplo, a nivel en Japón tenían ya también un mercado de carbono, California tenía un mercado de carbono, la Unión Europea, o sea, eh, viene habiendo ya este tipo de iniciativas. Entonces, como les decía, nos encontramos con dos tipos de mercados, los voluntarios, privados, recuerden, los regulados son o de cumplimiento, donde las reglas y metodologías las establecen estados. El artículo 6, pero también que es a nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas, sería lo que sustituye al protocolo de Kioto, pero también tenemos, por ejemplo, CORSIA, que es el mercado regulado establecido por la Organización Internacional de Aviación. Y tenemos otros mercados como el CAPA-TRED a nivel de la Unión Europea, pero también California, también a nivel en Brasil, tenemos a nivel de estados, como por ejemplo Acre. Hay diferentes, ¿no? China también tiene un mercado de carbono, México recién está aprobando su sistema de comercio de emisiones también. A nivel de bosques, ¿qué tipos de proyectos tenemos? Tenemos RED, que son los que ha habido mayor volumen de créditos generados en el Perú, pero también tenemos IFM, que ha tenido un auge este último, desde el 2023-2024. IFM, así como RED, tuvo un declive fuerte, ahora veremos en las gráficas de tendencias de mercado. IFM ha tenido un auge, ¿no? Pero en Perú solo hay 2 proyectos y no hay créditos emitidos de IFM. Reforestación, hay proyectos, pero el volumen es muchísimo menor a RED. Y en realidad tiene sentido si vamos a ver la realidad del terreno. Esta es la pérdida de bosques amazónico en Perú. ¿Cuántas hectáreas son deforestadas anualmente en el país? Tenemos dos tipos, dos colores, porque hay dos informaciones que corresponden a dos sistemas satelitales diferentes. Geobosques es el sistema satelital utilizado a nivel estatal, en el Ministerio del Ambiente, y Global Forest Watch es un sistema internacional, ¿no? Entonces, vemos que la deforestación en el país es importante y, por ejemplo, en el 2020, año de la pandemia, hubo un pico de deforestación. Geobosques calculó que se perdieron 200.000 hectáreas de bosques. En el 2024 seguimos, según Global Forest Watch, seguimos a 189.000. Entonces, la realidad del terreno es una realidad donde se requiere de manera urgente acciones de mitigación para reducir deforestación y degradación de los bosques. Sin embargo, los inversores ahora mismo no están pidiendo este tipo de proyectos, sino reforestación. Entonces, mercados de carbono es un mercado con una oferta y una demanda y no necesariamente va a corresponder a lo que se necesita a nivel de bosque en la Amazonía, ¿no? Como podemos ver, si comparamos el tipo de proyectos demandados por los inversores hoy versus las necesidades de acciones. Entonces, justamente de lo que les estaba explicando, ahora vamos a ver un poquito cómo se está moviendo este mercado de demanda y oferta de créditos de carbono, donde un crédito de carbono, les repito, viene a ser un commodity. Ahora, no es un commodity como los demás, porque detrás de ese objeto que se comercia, ese commodity, que es el crédito de carbono, hay una realidad detrás, ¿no? Entonces, veamos primero qué tendencias hemos estado viendo en el mercado. Como ven, es un mercado que fluctúa bastante. En el 2021 hubo un pico de créditos de carbono generados. Esta gráfica muestra el acumulado de volumen de créditos de carbono. Pero desde el 2022 el mercado de carbono sufrió un declive. Esta gráfica es para todos los sectores incluidos, no solo es bosque. Luego vamos a ver bosques. En cuanto al el valor en el mercado, es decir, cuánto genera de valor monetario este mercado. Igual, en 2021 tuvimos un auge, llegamos a más de 2 billones de dólares. 2024 estamos a 535.000
dólares. Ha habido es un mercado que fluctúa muchísimo y funciona por subidas y bajadas, ¿no? ¿Cómo vemos estas dos gráficas? Eran todos los sectores. Cuando hablo de todos los sectores, son los que vemos aquí a la izquierda, desde renovables, eficiencia energética, residuos y bosques, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos ocupa a nosotros. El sector bosques sigue siendo el sector con mayor volumen de créditos de carbono generado y que tiene mayor valor, ¿no? Si ven las columnas, 2023-2024, ven el valor en... Perdón, un momentito, ¿dónde está? En la opción de... Bueno, ya, no importa. Vemos en la segunda columna el valor en dólares y también el precio, ¿no? El mercado forestal, el mercado de carbono forestal, sigue siendo el sector que tiene mayores precios y mayor volumen en mercados. Este estudio es pueden verlo en el informe de Ecosystem Marketplace 2025, el estado en mercados voluntarios de carbono 2025, ¿de acuerdo? Si pasamos, sin embargo, como ven en el porcentaje, si vemos que los sectores, muchos están en negativo por el declive que les he enseñado antes, bosques parece el menos afectado, 8%, pero claro, es todo tipo de proyectos juntos. Si ven, por ejemplo, eficiencia energética, se desplomó, 95% menos de valor y 93% menos de volumen. Un mercado desplomado. Bosques parece que fue el que menos sufrió, pero si vemos a qué manera ha impactado a Perú, si tenemos en cuenta que en Perú el mayor número de proyectos, como hemos visto antes, era red, si desglosamos por tipo de proyecto dentro del sector forestal, vemos que red se afectó mucho. El volumen de créditos se redució entre el 2023 y 2024 a la mitad y el valor descendió, además de menor volumen, descendió mucho el valor también, ¿no? El precio, si antes contábamos precios, de hecho, los precios del 2021 oscilaban en red en 13, 14, podían llegar incluso a 15 de media. O sea, había más y también menos, ¿no? Pero había más. Hoy volvieron a $6, 5, no, que eran precios anteriores al 2021. Sin embargo, en ARR, reforestación, el precio está a $20. Y es que los inversores es lo que más solicitan, pero es de los proyectos también más complicados de hacer y no tienes tanto volumen de ese tipo de proyectos. A nivel mundial, el número de proyectos de forestales tercero, digamos, pero a nivel de créditos generados, el sector que mayor créditos de carbono genera es el forestal. Esto hace que Perú, que es un país emisor, no inversor, ojo, es un país que emite créditos de carbono, que es emisor de créditos de carbono, no inversor, es diferente. Perú es el séptimo, si incluimos todos los sectores, pero Perú, el 95.7% de sus proyectos de carbono son forestales, sector AFOLU. Si pasamos a cuáles son los países líderes en créditos de carbono forestal, Perú es el segundo en el mundo. Y en Perú lo que contamos a octubre de 2025, tenemos 28 proyectos red en Berra, solo se pueden hacer red en Berra. Tenemos 11 proyectos de ARR, reforestación, y 2 IFM. Entonces, como ven, nuestro mayor, aquí está, esto es lo que estaba buscando, nuestro mayor volumen es red. Sin embargo, los inversores solicitan ARR. Entonces, esto sucede que a día de hoy, en la actualidad, por lo general,
los proyectos red están intentando también hacer ARR, porque un proyecto solo red a día de hoy en el mercado es difícil que te lo acepte. Necesitas ARR. Sin embargo, la dinámica territorial requiere red, porque es lo que se necesita. Se necesita frenar los aires de deforestación que siguen siendo muy elevados. A nivel de mercados de carbono regulado, las gráficas que he mostrado antes, con el volumen y precios que yo he mostrado antes, era mercado voluntario entre privados. Una entidad pública puede hacer créditos de carbono voluntario, ojo, es solo, la diferencia es que sigue las reglas establecidas por un privado. Una entidad pública puede ir a mercados voluntarios y puede ir a mercados regulados también. En mercados regulados seguirá las reglas establecidas por el Estado que es soberano de ese mercado, o el artículo 6, que es a nivel de Convención Marco de Naciones Unidas, o CORSIA, que la Organización Internacional de Aviación, compuesta por estados, decide también las normas. Entonces, Perú puedes tener mercado regulado multilateral, más de 2 países, o acuerdos bilaterales. A nivel de acuerdos bilaterales, Perú tiene 2 acuerdos, con Singapur y con Suiza, pero se están negociando otros también con Japón, con Corea del Sur. Los países compradores de créditos de carbono a nivel de mercado regulado, el mayor comprador de créditos mercado regulado es Japón, seguido de Singapur y Suiza. A nivel nacional destaca esta experiencia de Profonampe, esto es reciente, esto es un fondo de capital semilla que ha estado abierto a convocatoria, a presentación de proyectos ahora, en octubre, noviembre, cerró 8 de noviembre, cerró la llamada a solicitudes de interés, pero solo sirve para ARR, no sirve para red. Solo admiten proyectos IFM, ARR, carbono azul. No admite red. También prácticas agrícolas, ¿no? Estamos viendo bosques, pero luego también hay metodologías a nivel de agricultura. Esto es un fondo de Profonampe a nivel nacional Perú. Entonces, habiendo visto estas tendencias en 2023, 2024 y, bueno, 2025, ¿qué podemos esperar para el 2026 y qué necesitamos saber para el 2026? Bueno, la COP de Brasil, que era la COP de la Amazonía y se esperaba hace un tiempo, cuando se acordó esta COP, el lugar, se esperaba que fuera un momento donde se podrían adoptar acciones fuertes en temas de deforestación. Pero no ha sido el caso. O sea, por ejemplo, no se adoptó una hoja de ruta para detener la deforestación y siguen persistiendo brechas importantes de financiamiento en temas de adaptación al cambio climático, ¿no? No ha habido un consenso internacional como se esperaba por la posición también de China y de Estados Unidos a nivel internacional en estas temáticas. Lo que sí ha habido y se ha observado es un auge de acuerdos bilaterales. Al no tener un consenso internacional, la vía parece que se va a dibujar a corto plazo en 2026-2027 hacia acuerdos bilaterales. Y efectivamente la COP de Brasil lo que hemos visto es el surgimiento, acuerdos bilaterales y de coaliciones. Por ejemplo, ese acuerdo que se realizará la primera conferencia global para la eliminación progresiva de combustibles fósiles en Colombia en abril del 2026. Pero también, por ejemplo, destaca la coalición de Suiza con otros 8 estados, la llamada artículo 6 Ambition Alliance, donde se van a canalizar financiación para diferentes proyectos, y también está la Open Coalition for Compliance for Carbon Markets. Hay diferentes coaliciones que han sido acordadas y aprobadas en esta COP, ¿no? Parece que esa sería, nos parece, es la tendencia que va a haber este año próximo. A nivel de proyectos de bosques, destaca un tema, y esto porque es importante. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el protocolo de Kioto quedaron fuera metodologías como RED? Eso queda presente, ¿no? Se está
a día de hoy se está negociando que entra dentro del artículo 6.4. El 6.4 es el heredero del acuerdo de protocolo de Kioto, que ya no está en vigor. Los proyectos del protocolo de Kioto transitan al 6.4. El 6.2 son acuerdos bilaterales. Cada estado decide qué sectores, qué actividades, qué normas. Pero el 6.4 es la Convención Marco de Naciones Unidas. Y no ha habido mucha discusión sobre el tema de permanencia. Y sin embargo, sí ha quedado claro, sí ha resaltado la Convención Marco de Naciones Unidas, que van a ser exigentes en el tema de proyectos con bajo riesgo de reversión. ¿Qué es esto de permanencia y qué es esto de bajo riesgo de reversión o qué son los reversals and permanence? Estos dos conceptos son muy importantes en mercado de carbono y en particular mercado de carbono forestal de bosques. Permanencia es lo que tienen que los proyectos forestales tienen que demostrar que en los próximos, por ejemplo, 20 años, las reducciones de emisiones que están consiguiendo van a permanecer, no van a desaparecer. Y en el caso de bosques, además, está el tema de reversas, es decir, asegurar que igual, que no se van a perder, por ejemplo, fruto de un incendio forestal. Entonces, a nivel de bosques es complicado eh, establecer esto. Es complicado justificar, es complicado por diferentes factores a nivel de territorio, de manejo del territorio en estos temas. Eso ha hecho que haya preocupación en el sector. Hay una preocupación de qué tipo de proyectos forestales van a ser aceptados o qué enfoque en dónde se va a poner el hincapié en la financiación. Entonces, esto está en discusión. Está en discusión y en la COP30 se ha quedado en eso, en discusiones sobre metodologías, sobre qué se va a hacer. No se ha llegado a un acuerdo. Lo que sí se ha acordado es que se ha confirmado que como fecha límite, 30 de junio del 2026, todo proyecto de MDL transita al 6.4 y los fondos remanentes pasan al mecanismo del 6.4. También se esperan lineamientos para programas jurisdiccionales, porque se va hacia un enfoque jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un proyecto y lo enfocas en un área determinada, tú puedes tener lo que se llama fuga. Yo hago una acción en un territorio, pero mis emisiones, mis drivers de deforestación pasan al vecino, al área del vecino. Entonces, no resolví mucho. Por eso un enfoque a nivel más amplio de una jurisdicción administrativa, por ejemplo, a nivel de paisaje, te permite abordar de manera más integral el territorio y las diferentes causas de deforestación. Entonces, ese es el enfoque hacia el que se va. Se esperan lineamientos en esa línea. Entonces, bueno, en la COP, obviamente hay muchos más temas, ¿no? O sea, esto me parece, considero los a destacar en esta COP para el tema que nos ocupa de bosques. Silvera ha publicado hace 2 semanas este informe sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Y el panorama, han dibujado esta que ven en pantalla, ¿cuál creen que va a ser el panorama, según ellos, de aquí a la demanda en créditos de carbono del 2030? En mercado regulado, no voluntario, regulado. Como ven, no está el 6.4. No se prevé una evolución rápida del 6.4. Corsia no es el 6.4. Corsia es regulado, pero no es el 6.4. Corsia lo establece las normas la Organización Internacional de Aviación y el 6.4 es la Convención Marco de Naciones Unidas. Se espera que en regulado Corsia abarque bastante volumen y luego sea a nivel de acuerdos bilaterales. Japón, Nueva Zelanda, Singapur también, Suiza. Entonces, este es el panorama que se espera, la tendencia que se espera, ¿de acuerdo? Para el 2026. Y esto es importante para todo el mundo, para el que está en el sector desarrollando este tipo de proyectos, para saber qué es lo que, hacia dónde puede apuntar a nivel de canalización de financiación, pero también para el legislador.
porque va a tener que tener en cuenta esto también, dependiendo de cómo legisles, puedes afectar el mercado voluntario de carbono o no, puedes afectar el regulado o no. O sea, es importante a nivel de política pública también entender las tendencias del mercado. Por supuesto, los que desarrollamos proyectos también, ¿no? Pero también a nivel de política pública. Y ya pasaríamos ya a la parte más legal, con el tiempo que nos queda, y quiero dejar un tiempo también para preguntas al final. La parte legal podríamos estar también hablando horas, y en realidad este mercado se podría hacer un curso entero de un año. Pero sí quería ver con ustedes como los puntos legales, que para mí son conceptos legales básicos, que me parecen esenciales a entender, y que si entienden bien estos conceptos, luego los pueden aterrizar a las políticas públicas, a entender las decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas a nivel legal. Creo que es como un concepto básico que les va a ayudar a entender luego otras cosas. El primer concepto, que es súper importante y parece sencillo, pero de verdad que hay mucha confusión, no confundan unidades de reducción de emisiones con créditos de carbono. Son dos conceptos diferentes. Las unidades de reducción de emisiones es el resultado de mi acción de mitigación. Yo hago una actividad, una acción de mitigación y obtengo unidades de reducción. Pero esas unidades de reducción no van a ser un crédito de carbono hasta que no hayan pasado un proceso de validación y verificación ante un estándar internacional de carbono en mercado voluntario o ante un estándar de cumplimiento regulado, hayan sido registradas en un registro. Una vez pasan ese proceso, una vez son registradas en un registro, tenemos el crédito de carbono. Y esto es muy importante a nivel legal, porque a nivel de contratos, a nivel de obligaciones, a nivel de garantías, hay que tener cuidado de qué hablamos, porque si no establecemos responsables y obligaciones vinculadas a estos responsables y a los que tienen que tener una accountability diferente. En las unidades de reducción de emisiones, ¿quién hace la acción? ¿Quién es quien hace la acción? La acción de mitigación y, por lo tanto, quien genera la unidad de reducción solo va a poder ser el que tiene la titularidad del carbono. En Perú, para tú poder tener la titularidad de carbono y poder hacer la acción, es porque has podido hacer una acción de aprovechamiento reconocida por un título, o sea, te habilita a hacer esa acción de aprovechamiento forestal, por ejemplo, el título habilitante o un permiso. Luego vamos a ver los titulares. Entonces, el bloque de unidades de reducción de emisiones se regula a nivel de la ley forestal y sus reglamentos y lineamientos. Y quien establece esta normativa es ERFOR, quien establece cómo se regula el derecho de uso, de aprovechamiento de servicios ecosistémicos. El secuestro de carbono es un servicio ecosistémico, esto reconocido por el artículo 7 de la ley forestal. Como les digo, si se hace una acción de mitigación, se obtiene unidades de reducción de emisiones como resultado de esa acción, he conseguido reducir emisiones, paso un proceso de verificación ante un estándar, me registran. ¿Y qué tengo? Me emiten créditos de carbono. Crédito de carbono, que aquí tienen, por ejemplo, un documento a nivel de Berra. Este crédito de carbono es lo que se transa, es lo que se comercia. Entonces pasa a estar afectado por derecho privado. Es lo que se vende. El crédito de carbono, como les decía, es una tonelada equivalente de carbono, un crédito, ¿correcto? Pero nadie hace solo un crédito, eso no es viable financieramente. El documento tienes, por ejemplo, 1.000.000 de créditos de carbono. Cada uno de ese 1.000.000, cada unidad de 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 1.000.000, tiene un número de tracking en el registro. Entonces, yo tengo un documento, pero luego yo puedo vender 100.000 a una entidad, 500.000 a otra.
se va subdividiendo el documento. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque hay un tracking de cada uno de esos créditos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, porque a veces en la normativa no está tan bien lo que es las palabras, y ustedes van a tener que, este sector es muy nuevo, por lo tanto, no hay normativa de todo y tienen que, que, mm, que trabajar bastante sobre lo que tienen. Entonces, tienen que tener cuidado de, si hablamos de las acciones unidades de reducción, pasamos al bloque ley forestal. Si pasamos a créditos de carbono, ya ahí entramos también en temas de derecho privado, diferentes obligaciones, garantías, etcétera. ¿Quiénes son titulares de derechos de carbono? En Perú, como les decía, necesitas el reglamento de gestión forestal, el artículo 56, reconoce de manera expresa que los títulos habilitantes incluyen de manera complementaria el uso y disfrute de los servicios ecosistémicos. Incluye el aprovechamiento de servicios ecosistémicos y por aprovechamiento en el Perú se entiende uso, disfrute y también la comercialización de los mismos. Para concesionarios tenemos el título habilitante. En comunidades nativas y campesinas lo que tenemos necesitan solicitar permisos. Ahora, concesionarios tienen un derecho real reconocido por Constitución y comunidades nativas también tienen a nivel de la Constitución reconocidos sus derechos sobre sus territorios. Solo ellos pueden pedir en su territorio ese permiso, nadie más. Entonces, justifican la titularidad en ese sentido y la pueden justificar a nivel constitucional. CUSAF, por ejemplo, en el área donde se otorga el CUSAF, es un título habilitante, son el titular del CUSAF, en ese área es el titular del carbono. En bosque local será el titular que tenga un permiso para acceso al bosque local para hacer un aprovechamiento que incluye aprovechamiento de servicios ecosistémicos, también la norma. ¿Y qué pasa? Estos son privados. ¿Qué pasa cuando entonces, privados al cuales el Estado otorga un título habilitante? Porque, ojo, el bosque es patrimonio de la nación. ¿Qué quiere decir patrimonio de la nación? No es una propiedad per se el patrimonio de la nación. No es que el Estado hace lo que quiere con el patrimonio de la nación. Patrimonio de la nación quiere decir que el Estado es el único que puede definir los usos y condiciones del bosque, pero no es una propiedad per se para el Estado. Entonces, el Estado otorga títulos habilitantes que habilitan al uso, al aprovechamiento a privados, ¿no? ¿Qué pasa cuando el área no está otorgada a un privado, sino es pública, ¿no? Entonces ahora vamos a ver SERFOR, GORE, SERNAMP. No voy a entrar en el detalle por una cuestión de tiempo también, porque también podría ser ocasión de una hora. Pero cuando vayan a ver entidades públicas, acuérdense de estas tres entidades. Ministerio del Ambiente. En el caso del Ministerio del Ambiente, solo SERNAMP tiene habilitación legal para venta de créditos de carbono. ¿Y por qué? En bosques, estoy hablando en bosques. MINAM es la autoridad técnico-normativa en cambio climático. MINAM es el que va a establecer cómo funciona el registro, por ejemplo. Pero quien establece cómo se realiza el aprovechamiento de servicios ecosistémicos es SERFOR, porque es la Autoridad Nacional Forestal y servicios ecosistémicos entran en el marco de la ley forestal. En gobiernos regionales donde no ha habido la transferencia de competencias, quien administra el bosque es SERFOR. Entonces, en esos gobiernos regionales, en ese área administrada por entidad pública, es SERFOR, quien podría vender los créditos de carbono y realizar las acciones de mitigación. Pero cuando ha habido transferencia de funciones al gobierno regional, va a ser el gobierno regional, porque hay justamente la normativa forestal establece que es el GORE quien tiene la competencia de administrar esas áreas. Además, tienen una habilitación legal expresa por ley orgánica de gobiernos regionales para la venta de servicios ecosistémicos. Es el único que lo tiene de manera tan expresa por una norma de rango legal, porque SERNAMP es por resolución presidencial, no es por una norma de rango legal, es decir, ley o ley orgánica. Luego está el tema de puede o no una entidad pública, puede o no el Estado vender, puede o no el Estado realizar actividad empresarial
actividad económica. Y bien, el artículo 60 de la Constitución establece que el Estado sí puede, siempre que sea de manera subsidiaria, por razón de alto interés público. Si vamos a ver normativa en otros niveles de gobierno, por ejemplo, a nivel local, encontramos varios casos a nivel de creación de hospitales, por ejemplo, el Hospital Los Olivos y el Hospital, no me acuerdo qué nombre, San Isidro. Hay jurisprudencia, el tribunal confirmó que sí podían hacer la creación de un hospital y esa actividad empresarial porque respondía a una razón de interés público de sanidad. Bosques está vinculado a derechos constitucionales, del derecho a vivir en un ambiente sano. Por lo tanto, el Estado tiene suficiente argumento para justificar alto interés público. Ahora bien, hay ánimo de lucro. Y entonces, cuando hay ánimo de lucro, corresponden procedimientos de licitaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso también está por legislar en Perú. Pero el tema de si puede el Estado vender créditos de carbono, que ha sido un tema muy debatido estos años, en mi opinión legal, porque saben cómo es esto al final. Los abogados al final conversamos sobre opiniones legales, ¿no? O sea, pueden, por supuesto, en el momento de preguntas y respuestas pueden discutir esta opinión legal, por supuesto, ¿no? Es cuestión de un debate. Pero a mí me parece que sí que hay mucha argumentación sólida legal en este sentido. Luego quería presentarles alguna jurisprudencia que ha habido en temas de créditos de carbono. No hay como tal en el país y a nivel sudamericano ninguna demanda precisa por un tema de un proyecto de créditos de carbono, de manera así, única, precisa, solo por ese tema. Lo que sí tenemos es esta sentencia histórica de la comunidad quichua de Puerto Franco. Esta demanda fue interpuesta no por el tema de los créditos de carbono directamente, pero sí de manera complementaria. La demanda era interpuesta por el tema del derecho a la consulta y ha sido histórica porque es la primera vez que un tribunal reconoce que en un área donde no ha habido aún la formalización de una titulación, pero que está en trámite, se les reconoce el derecho a consulta. Se les tendría que haber consultado cuando se aprobó el plan de manejo del Parque Nacional Cordillera Azul. Cuando se aprueba el plan de manejo nacional de Cordillera Azul, no se les hace consulta a esta comunidad que vive en la zona, es población local cuya área de título de tierra se solapa con el parque. La creación del parque, o sea, la titulación la reconoció el gobierno regional en el 2016 y el parque era anterior. Entonces, es histórica por eso, pero en las sentencias y la comunidad nativa no solo reclamó ese derecho de consulta por el plan de manejo, también reclamó porque hay un proyecto red gestionado por el ejecutor de administración del parque. Cuando hacen el proyecto y cuando distribuyen los beneficios recibidos de la venta de créditos de carbono, la comunidad nativa no recibió la distribución de los beneficios y no fue involucrada en la gestión del proyecto. La sentencia, perdonen, entonces el juzgado mixto de Bellavista de la región de San Martín en la sentencia declara que Sernapi y el ejecutor de contrato de administración deben incluir a la comunidad y la comunidad debe beneficiarse de justamente esos beneficios que reciben del proyecto, ¿no? Y debe participar en la gestión de este proyecto. Eso. Entonces, ha sido muy importante. Este no ha acabado aún, o sea, sigue esta sentencia del diciembre de 2024 sigue aún en procesos de demanda, recurso
y siga aún su proceso, ¿no? Pero bueno, por el momento estamos así. A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hay un caso, una sentencia. Lo que tenemos es un informe de febrero del 2024 donde se hace una audiencia temática sobre justamente el tema de mercados de carbono. Y lo que dice este informe es justamente que reconoce que como los mercados de carbono es un mecanismo que son objeto de contratos entre privados, eso hace que los mecanismos de acceso a información y transparencia no siempre sean tan transparentes y están enfrentados a diferentes obstáculos, como por ejemplo cláusulas de confidencialidad, contratos en idiomas diferentes al de la comunidad, como son contratos entre privados, la resolución del conflicto se va a hacer a instancia privada de arbitraje, que tiene unos costos, es cara y no siempre la comunidad va a poder afrontar esos costos. Y además muchas veces las cortes de arbitraje están en Londres, por ejemplo, en Suiza, y no puede costearse la comunidad tampoco esos arbitrajes y esos servicios jurídicos. Entonces, hay estos diferentes obstáculos que hace que el acceso a la información y transparencia tengan obstáculos y hay una asimetría entre las partes. Entonces, esto también es algo que se está viendo, ¿no? Hay estos casos, por el momento, el de Perú que les dije, de la comunidad nativa de Puerto Franco, a nivel de Brasil hay otro caso también y en Colombia también. El caso de Colombia sí que es el primer caso que ha llegado un proyecto RET a la Corte Constitucional colombiana. Específicamente para red, ¿no? El caso de Perú, como les dije, no era específicamente para red, aunque sí entraba de manera complementaria. Y fue un caso importante para red también, ¿no? Para proyectos de carbono forestal, crea antecedente. Aquí les he puesto los 10 principios, no nos da tiempo a entrar, pero era para hacerles ver que no solo es un tema de ingenieros forestales donde se cuantifican reducciones de emisiones, también entran componentes sociales de salvaguardas, también entran componentes de transparencia, de información, de gobernanza efectiva. Por ejemplo, el caso de Puerto Franco, que les decía, sufría de un vacío en temas de gobernanza efectiva porque la población local no había sido integrada de manera directa, involucrada en el proyecto. Ahora sí lo están, pero al inicio del proyecto no. Entonces, bueno, se entran estos principios, han sido aprobados, los llaman los 10 principios de Core Carbon Principles, aprobados por el International Integrating Council for Carbon Markets. Es una organización internacional en temas de mercados de carbono que establece principios que rigen mercados de carbono y cuando ellos aprueban una metodología, eso da un valor a esa metodología, es como un aval de esta entidad, es una entidad reconocida a nivel internacional para lo que es la decisión de reglas y metodologías de mercados de carbono. Y bueno, este ha sido el panorama general. Y ahora podríamos abrir a preguntas y debate también, si desea. Muchísimas gracias, doctora. Bastante interesante todo lo que nos ha expuesto. Si tenemos algunas preguntas, comenzaré haciéndole una. ¿Se puede desde una área de conservación privada gestionar créditos de carbono? Perdón. Desde un área privada, sí. O sea, lo que necesitas es tener un título habilitante o un permiso. Gracias. La siguiente pregunta es, doctora, usted nos ha hablado sobre los mercados de carbono voluntarios y también sobre regulados. ¿Podría hacernos tal vez alguna diferencia si es que el impacto o el compromiso es el mismo en ambos? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que se corta un Sí, claro que poquito. sí. Sobre los mercados de carbono, hemos escuchado de que hay algunos mercados voluntarios y mercados regulados. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? ¿El impacto y el compromiso en ambos es el mismo? La diferencia es quién decide las reglas. El regulado lo establecen las reglas y metodologías un Estado soberano.
El en privado, una entidad privada. Puede ser una ONG, por ejemplo, Gold Standard inició con Worldwide Fund, que es una ONG. Berra es una entidad privada, no es una ONG. Esa es la diferencia. En cuanto a impacto, va a depender de la evolución del mercado. A día de hoy, la evolución del artículo 6 sí hay una convergencia entre el voluntario y el privado, entre el voluntario y el regulado por el artículo 6. Lo que suceda en el artículo 6, lo que se decida en el artículo 6, tiene un impacto en el voluntario, de todas maneras, sí. Pero la diferencia desde el punto de vista legal es quién decide las normas. Joyce, estás en silencio. Disculpe el audio. Bien, estoy tratando de leer la cajita de comentarios a ver si alguien más ha colocado alguna pregunta y si no, también podrían oralizarla, podrían levantar la mano, pedir el uso de la palabra y podemos cederle la oportunidad para que haga su consulta. Bien, al parecer son las dos únicas consultas. Sí, nadie se anima. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Ha estado bastante buena la ponencia. Lo genial de este seminario es que, bueno, queda grabado. Ah, bueno, acá hay otra consultita. A ver si me permite. Nos consulta Miriam Somocurcio, dice, desde su experticie, ¿qué podría o debería hacérsele al Estado para promover los créditos del carbono? O bueno, ¿qué podría o debería hacer el Estado para promover los créditos de carbono? Es compleja. Bueno, primero, y algo que de mi experiencia es que impacta siempre desde el Estado hacia los proyectos, es el tema de claridad en la normativa. Es decir, si hay claridad en la normativa y hay señales claras del Estado hacia el mercado, es decir, que se tiene muy claro hacia dónde va el Estado, cuáles son sus objetivos, qué quiere el Estado, eso siempre ayuda a la inversión. Si por el contrario tienes un Estado que no entiendes muy bien qué va a querer hacer, si el artículo 6.4, si va a querer de mercado voluntario, si no va a querer, no sabes. Y eso afecta mucho a las inversiones y afecta pues al desarrollo de proyectos. Y estos proyectos lo que afecta al final es a la canalización de financiación, ¿no? Como les decía, es un commodity, pero detrás lo que tenemos en Perú, y por eso el tema de red, aunque es un tema, son proyectos que efectivamente han sido criticados y en algunos proyectos con razón por no tener unas metodologías tan sólidas, quizás es un proceso, es una metodología en proceso. Si bien eso es cierto, no hay que olvidar que corresponde red a una realidad del territorio amazónico, en caso del Perú, que es urgente. Entonces, dependiendo de qué señales das y qué normativa pruebas, puedes afectar esos proyectos y entonces lo que estás afectando es la canalización de financiación hacia acciones, red, por ejemplo, en el territorio, ¿no? Entonces, sí, la claridad del Estado con una política y unos objetivos claros es algo, por ejemplo, esencial, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta en el Facebook. Neptalí nos consulta, o bueno, le consulta. ¿Cuál es el paso a paso en resumen para un proyecto con comunidades nativas? ¿Cuál es el paso a paso de un proyecto Así. con comunidades nativas? Ujú. El proceso, las reglas, el paso a paso, digamos, el procedimiento como estructura general es la misma para todos los proyectos, sea comunidad nativa, concesionario o, o, o pequeños productores. Pero cuando tienes comunidad nativa, la diferencia, si bien la estructura es el mismo en el sentido de que paso el ciclo, ¿no? La validación, luego paso la verificación, luego paso el auditor independiente, eso es para todo el mundo igual, lo que aplican algunas reglas diferentes. En comunidades nativas tienes que aplicar las salvaguardas,
Es decir, las salvaguardas es, tengo que aplicar todo el tema de derechos colectivos de pueblos indígenas, que va desde el tema de qué tipo de gobernanza, si están involucrados de manera efectiva en el proyecto, si están involucrados en la distribución de beneficios, si se respetan sus derechos colectivos, ¿no? También derecho a la consulta, derecho al acceso al recurso. Todo eso, cuando tienes una comunidad nativa, esas reglas se aplican. Pero también si tienes una comunidad nativa en tu área de proyecto, no solo si el que desarrolla el proyecto es una comunidad nativa. Esa podría ser algo a tener en cuenta, ¿no? De diferencia. Si no, las etapas son las mismas. Está bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Considerando los resultados de la COP30, ¿considera que el volumen o el precio de los créditos de carbono podría aumentar en el 2026? Sí, o sea, como les monté sigo compartiendo la pantalla, ¿no? Creo. Si voy para atrás, ¿se acuerdan este gráfico? Se prevé un auge en Corsia. La diferencia es que Corsia, las compañías aéreas, hasta ahora, a partir del 2026 o 2027, no me acuerdo bien, no, creo que es 2027, tendría que doble chequear. En todo caso, es a máximo 2027. A partir de ese año, tienen obligaciones de reducciones. Hasta ahora no era vinculante. A partir de ese año es obligatorio, tienen que reducir. Y es ahí donde va a haber un auge de créditos de carbono de Corsia. Por eso este gráfico, si ven la parte verde es Corsia, sí va a haber un aumento fuerte. Pero no espero en el 6.4 y sí creo que se va a enfocar en bilaterales. Sí. Y voluntarios, se tiene que ver, es que el voluntario va a depender bastante de lo que se decida también del 6.4 y de lo que hagan los regulados. Porque el precio en el regulado es superior. Y como esto es una oferta y demanda, pues obviamente también quieres el precio más alto. Entonces, como desarrollador de proyecto, intentas regulados, pero claro, tienes que cumplir las reglas y no necesariamente son fáciles de cumplir. Para empezar, no es que ya sea cumplir la regla, para empezar, tu actividad, por ejemplo, si haces red, tiene que ser aceptada en Corsia. No es aceptada a día de hoy. ARR no es aceptado. Berra, por ejemplo, la metodología de Berra ARR a día de hoy no es aceptada en Corsia y Red solo programa jurisdiccional. Entonces, para empezar, tengo que ser elegible. Entonces, dependiendo de lo que es elegible en esos mercados regulados, es que impacta al voluntario también, ¿no? Listo, gracias. Tenemos otras consultitas en Facebook. ¿Qué diferencias y su práctica en el Perú hay entre bonos de carbono vinculados al mar y los que provienen de bosques? ¿Al mar? Sí, vinculados al mar Vale. y los que provienen de bosques. Bueno, créditos de carbono vinculados al mar, si no me equivoco, son metodologías que están en desarrollo y no hay créditos de carbono vinculados al mar per se. El carbono azul son, por ejemplo, humedales, no necesariamente es mar, si no me confundo. No soy una experta en créditos de carbono azul, pero de lo que tengo entendido están en desarrollo. O sea, el carbono azul no es mar necesariamente, ¿eh? Son, sí, turberas, por ejemplo. Tenemos otra preguntita. ¿Cuáles son las líneas jurídicamente abiertas al debate en las formas de propiedad al reconocer derechos de tierra y bonos de carbono a las comunidades? ¿Puedes repetir, Joyce, por fin? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las líneas jurídicamente abiertas al debate en las formas de propiedad al reconocer derechos de tierra y bonos de carbono a las comunidades? Bueno, yo me voy a enfocar en bonos de carbono, ¿eh? No soy, quiero decir, todo el tema de derecho de tierra es también otro sector legal. Mi expertise es en carbono, ¿no? Hay debate, por ejemplo,
justamente el caso de Puerto Franco, ¿no? En áreas naturales protegidas, el tema es que muchas reducciones de emisiones no vienen del centro del área natural protegida, porque ahí no hay una amenaza. Estoy hablando de red. Cuando la amenaza viene de la zona de amortiguamiento, y en las zonas de amortiguamiento es donde está la población. Entonces hay debate sobre el tema de reconocimiento de su derecho a la consulta, como pasó en Puerto Franco, cuando tenían un título no aún reconocido formalmente, pero estaban en proceso, ¿no? Si no, la verdad que yo creo que a nivel de Perú, o sea, los derechos de pueblos indígenas a nivel de carbono están amparados a nivel constitucional, ¿no? O sea, desde el momento que tienen... El tema es cuando no están titulados, pero cuando están titulados está amparado a nivel de la Constitución y la ley forestal es muy clara. Un título habilitante o un permiso te da la titularidad al carbono. El tema es tener el permiso. El permiso, o sea, al final no es tanto un tema legal, es un tema económico. ¿Cuánto cuesta un permiso? No cuesta poco. Entonces, ¿tiene la comunidad nativa el dinero para financiarse el permiso? Porque el permiso es financiarse el plan de manejo. ¿Tiene el dinero económico para financiarse un DEMA? Que es lo mínimo, pero un DEMA tiene un costo. Tiene el DEMA y el permiso. Y el permiso, además, a veces son anuales. Y es el permiso lo que te da la seguridad jurídica. Ahora bien, a nivel de proyectos de carbono, como lo que tú tienes que justificar es que un tercero no te puede quitar, tú solo eres el único que va a poder tener el derecho, yo creo que sí se justifica, porque al final tú justificas, ok, yo el permiso lo estoy tramitando, cuando tenga la financiación yo voy a poder tramitar mi permiso, lo voy a incluir como actividad de mi proyecto. Ahorita no lo tengo porque no tengo la plata, pero soy el único que puede pedir ese permiso. Por lo tanto, ningún tercero me va a quitar ese permiso. Y a nivel de estándares de carbono, de mercados de carbono, lo que quieren es estar seguros que no va a haber un tercero que va a reclamar ese derecho finalmente también, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo esta justificación y la normativa forestal, es más un tema de si tiene el dinero para el permiso, el plan de manejo, y bueno, y ya si no están tituladas, eso es otro tema. Sí. No sé si he respondido. Es que no me quiero meter en el tema de la titulación porque no conozco, o sea, ya pasaríamos a las problemáticas de por qué los pueblos indígenas en Perú tienen título o no tienen título, pero eso no es carbono y no quisiera decir cosas erróneas, ¿no? Pero la titulación de pueblos indígenas es esencial, claro, para tener una seguridad jurídica en la administración de los bosques, eso de todas maneras, eso sí, puedo decir. Genial, doctora. Vamos a dejarlo aquí. Estamos muy agradecidos con usted de parte de la Academia Peruana de Derecho Ambiental. Le extendemos nuestro agradecimiento. Seguramente también los seguidores, quienes se han podido conectar por Zoom y por Facebook, deben estar también muy agradecidos por esa generosa predisposición suya en compartirnos estos conocimientos. Esperamos volverla a tener en otra oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias gracias. también a los que nos han podido acompañar en este seminario. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.